Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén escuchando este video. Bueno, hoy los voy a invitar a conocer una historia, quizás muchos la conozcan, una historia sobre un epónimo. Epónimos en medicina es directamente nombrar algo atrás de un evento, una persona, algún descubrimiento. Ahí cuando estudiamos medicina, los estudiantes de medicina, los docentes, enseñamos nombres sobre, como dije, algunas enfermedades, algún signo clínico que alguien describió en la historia o que alguien tuvo que ver en la historia. El epónimo con lo que le voy a hablar hoy es una forma de generar alguna especie de recuerdo, digamos, de tradición. La medicina es una de esas profesiones muy de defender su historia. De hecho, a mí me encanta la historia de la medicina. Pero bueno, muchas veces, muchos epónimos, en recuerdo de los maestros que describieron, como les dije, enfermedades, procedimientos, etcétera, quedan en el olvido. De eso trata esa historia, la historia de hoy. Que me la motivó este artículo, que se llama ¿Ha llegado el tiempo de renombrar el Jun de Blalock-Taussig? Y les voy a explicar en el día de hoy qué son esas tres personas, esos grandes de la medicina. Del lado izquierdo de la pantalla está Vivian Thomas. En el medio, Alfred Blalock. Y a su izquierda, o a la derecha de la pantalla, Helen Taussig. Estos tres colegas, que ejercieron la medicina a principios de la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, tienen una historia en común impresionante. Una historia que revolucionó, digamos, la medicina moderna y sobre todo lo que tiene que ver con la cardiología moderna. Les voy a contar una historia, y bueno, les invito a leer el artículo, que fue publicado en Pediatric Clinical Medicine, una revista pediátrica hace casi 20 años, del 2003, perdón, que titula ¿Ha llegado el momento de renombrar entonces? Y voy a explicar por qué sería necesario y por qué en los hechos todavía, incluso 20 años después de este artículo, y casi 100 años después de que ocurrieron los eventos, todavía el epónimo sigue incompleto de alguna forma. Tiene que ver entonces el título de hoy, es Vivian Thomas, la niña azul y un epónimo perdido. Empecemos. Lo primero a contarles del artículo es un artículo cuyo objetivo lo que trató fue de describir la contribución de Vivian Thomas. No mostré, pero vuelvo a mostrar, es obvio, ¿no? Es el único de los tres de raza negra, afroamericano de Estados Unidos. Bueno, este artículo lo que buscó es describir la contribución específica, científica y técnica en el desarrollo del shunt de Blalock-Taussig, que es un procedimiento quirúrgico hecho en el corazón de los niños con algunas enfermedades específicas. Entonces los autores, Thomas Brogan y George Alfries, lo que hicieron fue revisar la literatura y los papers, que es como se les dice, bueno, obviamente en inglés, pero en castellano también le decimos papers, los artículos que incluyeron a estos tres personajes. Esa revisión la hicieron en distintas bases de datos y trataron de buscar toda la bibliografía y si estaba nombrada o no la contribución de los tres, por un hecho en común que ahora les voy a contar. Los fenómenos que acontecen en lo que tiene que ver con el shunt de Blalock-Taussig, y yo ya les adelanto que debería llamarse Blalock-Taussig Thomas, e incluir a Thomas, que es como el epónimo olvidado, sucedió en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. Una sociedad que es muy reconocida en el ámbito médico por ser una ciudad del noreste de Estados Unidos, que es famosa por la Universidad de Johns Hopkins, que es la que está en la foto de la derecha de la pantalla, que es, para el que no conozca, es una de esas universidades referentes en los últimos 2 centenarios. Grandes, gigantes de la medicina moderna practicaron y enseñaron medicina allí. Así que bueno, Baltimore es muy conocida en el ámbito de la medicina mundial. Pero esta historia se desarrolló ahí y tiene que ver con esta cirugía. En la imagen lo que ven es un montón de médicos. Esta cirugía se realizó en el año 1945. Y si usted ve en la pantalla, el que está operando a la izquierda de la pantalla es el cirujano eminencia Alfred Blalock. La doctora Taussig, no la reconozco aquí, pero creo que es una de las que estaba mirando. No sé si no es esta la colega. Lo que quiero que observen es detrás
del que empuña el bisturí y del que está haciendo la cirugía a corazón abierto, o a tórax abierto, mejor dicho. Atrás de Blalock hay un señor que es Vivien Thomas. Vivien, y el artículo está muy bueno como cuenta la historia, hay un montón escrito de esta historia y cada vez más, por suerte. Bueno, pero esta cirugía se le aplicó a esta niña, que es la niña azul Eileen Saxon. Eileen, esta niña, es una niña que había nacido prematura, que había nacido con muy bajo peso, que había sobrevivido a los cuidados neonatales de aquel entonces, que eran nada que ver a lo que eran hoy, ni siquiera había CTI neonatales en esa época, y lo que tenía era una cardiopatía, llamada tetralogía de Fallot, que algún día contaré quién fue Fallot y qué es esta tetralogía, que no viene al caso los términos técnicos, pero básicamente le generan una clínica, un aspecto clínico de niña azul. A estos niños, a los niños que tenían tetralogía Fallot hasta el día de hoy, y que nacen con esta cardiopatía, que es una cardiopatía severa y muy compleja, se les dice niños azules. ¿Por qué? Porque tienen cianosis, o sea, son niños que tienen un severo problema por distintas comunicaciones y malformación congénita del corazón, de conexión entre el corazón y el pulmón. Por ende, la sangre que llega, la sangre se oxigena mal y por ende desarrollan cianosis, que es muy baja cantidad de oxígeno como resultante en la economía, es lo que los impide crecer, lo que les impide tener una vida normal. De hecho, los niños en esa época, los niños azules, del cual Eileen era una, se morían todos en los primeros años de vida. Con suerte sobrevivían 1 o 2 años. Bueno, Eileen nació en una época en donde uno de los edictos quirúrgicos de toda la medicina, no solo de la medicina vinculada al cuidado de los niños, tenía un edicto que era: el corazón no se toca. ¿Qué quiere decir? Que se habían empezado a hacer cirugías en el resto del cuerpo, incluso invadiendo cavidades antes ocultas, como podían ser el peritoneo e incluso la pleura, en el tórax. Esto tiene que ver con el desarrollo de la anestesia a principios del siglo pasado, y obviamente la cirugía y la anestesia fueron de la mano, pero el corazón era algo que estaba vedado. Era algo que los cirujanos y los médicos tenían prohibido acceder, porque sabían que cuando accedían a tocar el corazón por algún momento, los pacientes fallecían todos. Bueno, Eileen era tratado por pediatras de aquella entonces. Ellen Taussig era una de ellas, una de las pediatras, y Ellen lo que estaba era desesperada por encontrar alguna manera de mejorar el pronóstico de estas cardiopatías. Y es así como llegamos a esta cirugía. Esta cirugía la hacen o la coordinan estas 3 personas, por nombrar, fue todo un equipo, digamos, de John Hopkins, que vivió 1000 obstáculos para llegar a decidirla. Pero al final de esta charlita les voy a dar un consejo: no solo leer el artículo, sino también una película que cuenta de forma muy clara y además bastante amena toda esta historia. Vivien Thomas, estamos en el año 1900, estamos hablando de los años 30, 40, post-crisis económica en Estados Unidos, en una época donde Estados Unidos la segregación racial era horrible, como todos saben, desde, ¿no?, baños para hombres y mujeres de color, como les decían a los afroamericanos, y otros baños distintos. Los negros no accedían a ningún tipo, por ejemplo, el hecho de acceder a un puesto en una universidad y que hablara un título de médico era prácticamente vedado, era muy difícil. Bueno, Vivien Thomas, este muchacho muy joven, mucho más joven que Blalock, consiguió un puesto en la Universidad de Vanderbilt, donde originalmente estaba trabajando Blalock, que era ya una eminencia. Y era una eminencia quirúrgica, era uno de los grandes cirujanos del mundo y de Estados Unidos. Trabajó mucho y hizo muchísimos aportes a lo que es la cirugía del trauma. Entonces él estaba estudiando cómo mejorar el pronóstico y la vida de los pacientes que tenían trauma grave, accidentes o siniestros, como algunos le dicen, de tránsito, y que morían. Entonces él estaba muy preocupado, hizo muchos aportes al manejo del shock, al manejo de la cirugía en estos pacientes que tenían accidentes, así que era un gran reconocido. Y bueno, logra
o contrata a Vivian Thomas, que había querido ser carpintero, tenía mucha manualidad, era de una familia muy pobre, y accede entonces Vivian a trabajar con Blalock en un laboratorio que tenían en la Universidad de Vanderbilt, estudiando sobre todo lo que era, ya les digo, los traumatismos y las enfermedades de las grandes arterias que terminaban matando a los pacientes traumatizados. Ellos empiezan a desarrollar entonces, les preocupaba mucho la interacción entre pulmón y corazón y cómo cuando funcionaba mal fallecían los pacientes. Y Vivian empezó a trabajar en un laboratorio donde hacía experimentos sobre todo con animales, con perros, que era el animal más utilizado para hacer cirugías experimentales y desarrollar procedimientos y técnicas quirúrgicas directamente tratando de responder los problemas de los pacientes traumatizados. Entonces tenían mucho manejo, ambos en ese laboratorio, hacen una relación que, bueno, al principio fue ríspida, con esta cultura de segregación racial, de alguna manera estaba oculto Vivian, obviamente Vivian fue contratado como ayudante de cirugía, no pudo acceder a un puesto de medicina, para estudiar medicina, ni mucho menos cirugía, pero bueno, empezaron a desarrollar mucho este laboratorio y algunos prototipos, digamos, por decirlo de alguna manera, de cirugía experimental con animales, con perros, y vinculados mucho. Y cuento esto porque importa mucho el manejo que habían desarrollado sobre corazón y pulmón. ¿Por qué? Porque un día contratan a Blalock. Blalock le dice a Vivian Thomas, bueno, vámonos al Johns Hopkins, al hospital Johns Hopkins, a la universidad, donde me ofrecen un puesto. Ahí entran en contacto con Ellen Taussig, que estaba como pediatra muy preocupada por la evolución de los niños azules, los niños con tetralogía de Fallot y otras cardiopatías que no tenían flujo pulmonar, o sea, tenían un problema de comunicación corazón-pulmón, y sobre todo eran niños donde les faltaba, no les llegaba la sangre al pulmón, hablando mal y pronto. Bueno, Ellen Taussig, que además también tenía un problema, y la película lo muestra bien, y también acuérdense lo que era el rol de una mujer médica en los años 40, 30 y 40 del siglo pasado, la medicina toda, si hasta el día de hoy, imagínense, hace casi 100 años atrás lo que era el rol de la mujer, o sea, la mujer, encima de ella tenía un hándicap, que era sorda, tenía una sordera. Bueno, ella contra viento y marea logró su puesto, consiguió crecer en el ámbito de la investigación y el manejo clínico como médica, era una referente como pediatra, y le propone a Blalock que algo tenían que hacer, a ver qué se le ocurría como para mejorar el pronóstico vital de estos niños. Y ahí es que, después de muchos intentos, y además primero hicieron todo un desarrollo de un prototipo, digamos, de tetralogía de Fallot, o sea, reproducir lo que era a nivel clínico en perros, o sea, tenían que construir un modelo animal para tratar de investigar y de generar algún recurso quirúrgico como para mejorar. El que tuvo el gran rol ahí fue Vivian Thomas. Vivian Thomas y Blalock juntos diseñan en perros un modelo de Fallot artificial. O sea, reprodujeron, y ahí no viene al caso los tecnicismos, ni es lo que lo hicieron, pero lentamente lograron reproducir en animales sanos como un modelo de tetralogía de Fallot. Y ahí es que proponen ambos, la historia oculta un poquito y no sabemos quién fue el que tuvo el rol o la idea de hacer un shunt, que es un cortocircuito, como un bypass entre el corazón y el pulmón, y unir y que le llegue sangre al pulmón para oxigenarse y que mejore esa hipoxemia que tenía y esa cianosis que tenían estos niños. Es muy dramática toda la situación. Casos como Eileen había muchos, los niños estaban muriendo, como siempre, y el caso de Eileen, que era paciente de Taussig, de Helen Taussig, Helen le dice, bueno, esta niña no aguanta más, está muy mal, cada vez hace más episodios de descompensación, está muriéndose, lisa y llanamente. Blalock le comenta, bueno, pero todavía no tenemos tan practicado, digamos, la cirugía en nuestro modelo animal, en perros, pero bueno, quizás lo empecemos. Entonces, al final logran reproducir un día en el laboratorio animal, y ahí el rol de Vivian Thomas fue clarísimo, logran reproducir la cirugía propuesta de Jun del cortocircuito, y un perro que estaba cianótico recupera el color. O sea que
empiezan a haber indicios con 1 o 2 perros, creo que fue uno solo que lograron antes de tener que operar a Eileen, logran por lo menos indicios de que se podía mejorar la situación clínica de los niños con los niños azules. En esa época, como les dije, en el ámbito quirúrgico de la medicina, tocar el corazón está prohibido. Imagínense lo que era entonces para un cirujano que estaba experimentando con perros, propone en el John Hopkins, bueno, operar a Eileen. Y esa cirugía de Eileen generó un revuelo porque la niña estaba tan delicada y tan grave, obviamente te estoy diciendo que estos pre-cuidados intensivos, que ni siquiera el jefe de anestesia accede a participar y a hacer la anestesia, que la anestesia era la de aquella época, era con éter, digamos, ni siquiera había ventilación artificial, etcétera, era muy rudimentario todo. Bueno, ni siquiera el jefe de anestesia quiso acompañar a Blalock, fue muy criticado, le decían que bueno, que estaba contra los designios de Dios, y así todo, Blalock decide un día operarle, que es la foto que les muestro. Les mostré al principio Vivian. Vivian, cuando empieza la cirugía, los negros tenían prohibido entrar, ni siquiera, no solo al ámbito de la medicina académica, sino ni siquiera entraban a la sala de operaciones, no, tenía vedado. Bueno, en el medio de la cirugía, cuando comienza, imagínense el estrés que tendría Blalock, y Helen Taussig, que era pediatra, no estaba operando, pero el que había desarrollado la técnica quirúrgica era Blalock, junto con Vivian en el laboratorio. Cuando comienza la cirugía, desesperadamente hace llamar a Vivian. Dicen, traigan a Vivian, por favor, para que me asista. O sea que Vivian acude a la sala de operaciones y hay un par de artículos interesantes que comentan, muchos de los que estaban presenciando la operación se hacían además en anfiteatros esta cirugía. Imagínense, de donde está sacada la foto es un anfiteatro donde los médicos y estudiantes de medicina iban a ver cómo operaban los maestros. Bueno, Blalock no oculta, de hecho pidió que fuera Vivian para que lo asista, y durante toda la cirugía Vivian Thomas le estuvo susurrando al oído y conversando con Blalock qué era lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Vivian tenía una destreza enorme en el manejo de estos shunt, el manejo del corazón, en la cirugía del corazón experimental. Obviamente no operó, pero indirectamente participó junto con Blalock en lo que habían experimentado en perros. Y lo que sucede, y ahí está un poco la anécdota, muchos dicen que de repente los labios, donde estaban cianóticos, azules, por la falta de oxígeno de Eileen, recuperan el color cuando la fístula finaliza, o sea que la cirugía termina siendo exitosa y recupera la niña flujo pulmonar y por ende mejora su cianesis y por ende es la primera cirugía, esto es uno de los reportes de prensa de ese momento, que la niña sobrevive. Si uno ve el posoperatorio, pasó, no era nada bueno, pasó mal la niña, hizo neumotórax, no sé qué, pero la niña recupera, mejora de su cianosis y se llega a ir de alta con sus padres. Luego en la historia Eileen se pierde, en realidad se muere tiempo después, vuelve a hacer accesos, de alguna manera tardíamente, a los meses, fallaría esta cirugía, que recuerden que es una cirugía hoy en día es paliativa, o sea, es una cirugía como de salvataje. Imagínense con la cirugía y con la anestesia de aquellos momentos, los cuidados postquirúrgicos no tenían nada que ver con lo que hoy, pero la niña sobrevive y eso asombra al mundo. La asombra. Niños que no tenían ningún tipo de pronóstico vital, bueno, se abre el campo en realidad de la cirugía cardíaca, no solo de niños, sino del mundo. El corazón, y además empiezan a ir corriendo familias de todo el mundo, de todo Estados Unidos, para tratar de operarse con Blalock y Taussig. Esta es la descripción formal que hacen en JAMA, en la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos, una de las principales revistas del mundo de la medicina, y ahí reportan los primeros 3 pacientes. La primera fue Eileen, después tuvieron 2 más que fueron exitosos también, cirugía de Blalock. Y ustedes ven, en aquella época, habitualmente, los autores eran solo 2 los que se ponían, aunque había un montón de gente más trabajando. Y como verán, en el título del trabajo, que habla del tratamiento quirúrgico en las malformaciones del corazón, en donde hay estenosis pulmonar o atresia pulmonar, los 2 autores que aparecen son Blalock, Alfred Blalock y Helen Taussig. En el artículo, que muestra todo es muy interesante para que son médicos que lean todo, cómo hacían anestesia, cómo hicieron el modelo experimental, cómo
fue el día de la cirugía, cómo pasó en el posoperatorio, porque te habla hace no tanto tiempo, o sea, hace mucho tiempo, pero hace tanto en lo que es la medicina, prácticamente hace poco más de 70 años. Describen todo, con dibujos, cómo fue la anastomosis, o sea, la unión entre la arteria y la vena, entre la arteria subclavia y la vena pulmonar. Ahí hay dibujos hechos por los autores. Estos dibujos fueron hechos también por Vivian Thomas, pero lo interesante, y que es lo que traigo hoy en esta charlita, aquí miren los dibujos, qué lindos, los dibujos de cuál fue el procedimiento a la derecha, ¿no? El shunt entre la arteria pulmonar y la subclavia, y esto es otro lindo esquema escrito, como se hacía en aquel momento, en manuscrito, de una tetralogía Fallot, que eran los que tenían estos pacientes. Tanto Blalock y Taussig, cuando lo escriben, agradecen, ¿no? Incluso al médico anestesista, Lamont y Hermel, que fueron los que se animaron a hacer la anestesia, pero no hay ni una sola palabra de Vivian Thomas, ni de agradecimiento, ni de nada. O sea, Vivian Thomas desaparece. El que estaba atrás del doctor Blalock, asistiendo a la cirugía, que había participado y había sido co-creador del modelo experimental que permitió que Eileen sobreviviera y que que fuera un hito la cirugía dentro de la medicina moderna, bueno, pierde su lugar en la historia y empieza a desaparecer, digamos, no aparecen los reportes de las cirugías, de la cirugía realizada. Fíjense lo que eran los recortes de prensa, con Blalock siendo un poco más que un héroe, lo llegaron a postular como al premio Nobel de Medicina más de una ocasión, termina ganando el Nobel estadounidense, o sea, si ya era una eminencia, ahora pasa a ser prácticamente un héroe público, cartas, telegramas, cartas, pidiendo que se le hiciera el milagro que se había hecho en Baltimore a un montón de niños y familias de todo, perdón, de todo Estados Unidos y también del exterior, y ahí están nombrados Helen Taussig, Blalock, pero nada de Vivian Thomas. Y ahí está la otra invitación que les hago, que es que vean esta película, que está disponible en YouTube, si no la pueden ver en cualquier reproductor de cable. En YouTube es donde la volví a ver, yo la vi hace muchos años, una película de inicio del 2000, más o menos por la época donde se publicó el artículo que les invito también a leer, que se llama Something the Lord Made, o sea, algo, lo que hizo el Señor, o algo así, ¿no? El Señor, esa situación de la eminencia, el papel jefe de Vivian, debajo están el Blalock real, ¿no? Los actores, y el Vivian Thomas real también, pero muestra todo esto que les conté hoy de una manera, bueno, cinematográfica, pero muy asemejada a la realidad. Realmente es una muy linda película, muy respetuosa de lo que es la historia contada y no contada. Estas son fotos actuales, de este año. Me las envió una amiga que está estudiando en Johns Hopkins hoy en día, estudiando otras cosas, no cirugía, pero me mostró, ahí están los popes, ven a la izquierda a Blalock, y miren quién aparece por ahí. Esta panorámica es interesante porque, bueno, tiene un lugar en el centro científico, en el edificio científico de Johns Hopkins, que se llama Alfred Blalock, y ahí está Vivian. Y ahí está Vivian recordado. Vivian fallece a final de los 80, luego de Blalock. Ellos generan en realidad una buena relación, ríspida por momentos. No lo conté, pero Vivian en muchas situaciones está por abandonar por esta situación de segregación racial al que lo someten muchos colegas en Johns Hopkins, no lo dejaban entrar a algunos lugares, terminaba un poco que olvidado ahí en el laboratorio de experimentación de Blalock. Pero bueno, pasan los años y Vivian Thomas entrena durante décadas a un montón de médicos que se fueron a formar, sobre todo cirujanos en laboratorio de experimentación. Vivian Thomas se transformó rápidamente en un maestro culto, ¿no? Un maestro no reconocido, y en los 80 John Hopkins le hace un final agradecimiento y dice, bueno, te damos el título de médico, fuiste uno de los maestros, y miren lo que es la placa, que ya les digo, está hoy en Johns Hopkins.
Dice, el gigante afroamericano, de la comunidad afroamericana, de la que menos se habla, el que menos apreciado fue y el más desconocido fue. Vivian Thomas nació en el 1910 en Luisiana, creció en Nashville, en Tennessee, luego de que se graduó del colegio y entró como un estudiante de premedicina. Bueno, al final no termina estudiando medicina, un poco por la crisis, un poco por las dificultades que tenía, pero se vuelve un asistente quirúrgico de Alfred Blalock en la Universidad de Vanderbilt. Thomas, eventualmente, como les conté, pasa a estar en Johns Hopkins y en Hopkins trabajando con Taussig. Bueno, cuentan la historia del síndrome del niño azul. Eventualmente desarrolló, y acá dan crédito a Vivian Thomas, desarrolló este procedimiento y constatan que desafortunadamente, aunque no fue obra de la buena o mala fortuna, sino directamente segregación racial, no se le dio crédito por su trabajo publicado, como les mostré en el Llama. Mientras que Vivian Thomas nunca se terminó medicina, ni fue, también se le dio el título de doctor en el 71 y al final lo admitieron a la Facultad de Medicina. Estuvo 49 años y se terminó jubilando como instructor en cirugía. Falleció en el 85 y bueno, de alguna manera ahí se acredita toda la dedicación que tuvo Vivian con los estudiantes que ayudó, ni que hablar con los trabajos que hizo Blalock, etc. Pero bueno, esto pasó decenios después de lo que había sucedido. Este es el salón donde está Vivian ahí, como parte, al lado del nombre, aparte de los popes, por decirlo de alguna forma, de Johns Hopkins. Ahí está Blalock. Y otros referentes. Esta es la película que les mostré, la pueden bajar de ahí. Quería hoy, en realidad, hacer esto, un recuerdo de Vivian Thomas. Y recuerdo y una invitación para que lean el artículo, y que ese epónimo que está incompleto, esta cirugía, hasta el día de hoy todo el mundo le dice, le hicieron un Blalock, se dice en castellano, pero en general es Blalock-Taussig, a lo sumo, pero nunca decimos Blalock-Taussig-Thomas. Este artículo de hace 20 años de PCCM lo que trata es de pedirle a la sociedad médica mundial que le dé crédito a Vivian Thomas. Yo creo que desde yo desde hace un tiempo me interesan todos estos olvidos, digamos, y creo que tendríamos que hacer todos un esfuerzo por llamar al epónimo con el nombre completo, y que sea la fístula de Blalock-Taussig-Thomas. Estuve indagando antes de hacer este video con colegas de otros lados del mundo, de Estados Unidos, y dicen que de a poquito, casi 100 años después, el epónimo va recuperando el nombre. También ayudó mucho esta película que tiene, creo que 15, 16 años de realizada, y que está disponible, pero bueno, hay epónimos que son ingratos, hay epónimos que tienen el nombre de alguien que no fue el primero en descubrir algo o en describir algo. Hay otros epónimos que son olvidados, y esos son quizás los más duros. Lo peor es el olvido. Lo peor es no solo el olvido, sino el silencio, lo no dicho y lo no reconocido, ni siquiera en vida. Y creo que están todos, y era la idea de este video, de acercarlos a la historia de Vivian Thomas y de este epónimo olvidado. La dejo por aquí, espero les haya gustado el video y espero los haya motivado a de aquí en más llamar al Shunt y a esta cirugía milagrosa, heroica, y que terminó cambiando el derrotero de la cirugía cardíaca, motivando que el corazón dejara de ser algo prohibido para los médicos. Y en los últimos decenios no saben lo que es, los que no hagan medicina, pero no saben lo que es el desarrollo de la cirugía cardíaca, no solo en niños, sino en adultos. Bueno, mi invitación es a
todos los que trabajamos en medicina, estamos en esta comunidad de alguna manera global, a ser justos con los epónimos que utilizamos, indagar de dónde salen y si es que están bien o mal utilizados. Bueno, hasta la próxima.